Bueno, saludamos con nuestro tercer invitado, con nuestro amigo, colega, el licenciado Orlando Pérez. Él es periodista y escritor y vamos a conversar con él los siguientes minutos. Orlando, buenos días. Hola, ¿qué tal, Jaime, Carlita? Qué gusto saludarles, qué gusto verles y por supuesto también sintonizado con este sentimiento que se expresa, que lo expresaba hace un minuto Carlita, ustedes en general, sobre lo que vive el país, sobre la representación política que tiene este país y que ustedes saben, en términos absolutamente sensatos, una representación política, moral, que no está a la altura de las circunstancias. De verdad que me preocupa mucho. He estado fuera del país y la verdad, cuando se oyen los comentarios del Ecuador, da vergüenza, da pena y al mismo tiempo me quedo muy preocupado porque no sé para dónde vamos a llegar con este modo de hacer la política, de vivir. Acaba de renunciar a la candidatura a la presidencia el señor Pedro Granja por temor con su vida y eso efectivamente deja muy mal parado no solamente la democracia, el país, sino incluso la esperanza que la gente pone en las elecciones, porque ya ni siquiera las movilizaciones ni nada, sino las elecciones son como la última oportunidad que tenemos. Así que perdone esta introducción, pero aquí estamos. Así es, bueno, dejarle ahí a la ciudadanía que efectivamente en una entrevista hace pocos minutos, Pedro Granja pues ha manifestado que tendrá que viajar, que probablemente irá para Italia, y que retirarse parece que es la opción en virtud de que no tiene seguridad. Ya más adelante vamos a conversar con ellos, eso es calientito, recién se ha dado, pero bueno. Eso es lo que quiere el gobierno, ¿no? Pero bueno, exacto. Que algunos se retiren para él seguir. Para dejarles cancha libre. Pero, a ver, licenciado, tenemos y hubo una manifestación en Quito, como lo decía Jaime, que más bien la cubren medios internacionales, ¿no? Porque son los que están haciendo eco de la crisis económica, energética y de seguridad que vive este país. Sin embargo, los medios locales, nacionales, los de señal abierta, los grandes medios no lo hacen. Entonces, ¿ante qué se enfrenta el país? Ante una completa desinformación, mentira, frente a la grave situación que vive el país. ¿Eso nos perjudica, nos va a perjudicar en las próximas elecciones? En las decisiones, por supuesto, que tome el pueblo. Mira, yo creo que este es un tema que parecería que ya es llover sobre mojado, el comportamiento de lo que yo llamo la mafia mediática. No les gusta que le llamemos así, pero cada vez que se comportan de esta manera, de este modo de ser, yo vuelvo a insistir que son una mafia que se junta, que colusiona para todas estas cosas y se pone de acuerdo para que el relato nacional sea otro, para que los problemas trascendentales no se toquen en las causas estructurales que deberían tocarse y por supuesto facturan mucho, facturan muy bien y las mafias cobran muy bien por sus trabajos, ya sea directa o indirectamente, y ya sabemos perfectamente cuánto le pagan al señor Carlos Vera, cuánto les pagan a los trolls, etcétera. Y por haber denunciado eso, hace pocos días atrás se me impuso un juicio, que por ahora lo mantengo en reserva, pero en su momento será público. Ya tengo un juicio de una persona muy allegada al gobierno o que trabaja directa o indirectamente con el gobierno por haber denunciado este tipo de cosas. El juicio está ahí. Ojalá no trascienda más allá de lo que normalmente un juicio es, pero como se trata de un juicio de una persona muy ligada al gobierno, no sé si efectivamente está en la nómina del gobierno, obviamente ya las cosas tendrán otro tinte. Pero efectivamente lo que pasa en este país, la protesta nacional, los electrocutados por los cambios de luz, los asesinatos, este feriado creo que llevamos más de 30 personas asesinadas, eso no es parte del relato noticioso del Ecuador. Y eso evidentemente también está afectando a un comportamiento político de la gente, porque parecería que hay incluso sectores que dicen que no, que nosotros los que estamos del otro lado exageramos, que estamos en función de una candidatura y que por lo tanto siempre vamos a trabajar en contra del gobierno, ya sea de Moreno, de Lasso, de Noboa. Y efectivamente me parece que aquí hay un problema de fondo, es decir, aquí hay una afectación, una toxicidad muy fuerte contra la democracia. Ya los valores, los principios con los cuales nos movíamos los periodistas no funcionan y por supuesto, si hubiese sido una manifestación en contra del alcalde Muñoz, del alcalde Álvarez, de la prefecta Pavón, del prefecto J. Llorer en Cuenca, sería motivo del gran acontecimiento nacional y ya tendríamos todo lo que eso significa. Entonces, me preocupa mucho, pero ya quizás como que estamos mal acostumbrados y esto ojalá cambie.
a pesar de que también yo creo que el comportamiento de la gente no se expresa ni se traduce públicamente por el temor que hay, como en mi caso, por ejemplo, que me van a meter un juicio, a Andrés Durán le acaban de meter otro juicio. Otro juicio. Es decir, no pasa nada, ahí sí. Fíjate un detalle, Jaime, perdón que te diga esto. El día jueves pasado, si no me equivoco, miércoles o jueves pasado, en Ginebra hubo una comisión para tratar el tema o el caso Ecuador, capítulo Ecuador. Y el señor César Ricaurte fue allá, yo no sé a nombre de quién, pero él va allá, a Ginebra, como le paga todo, a acusar, a insultar la dignidad de otro periodista, que en este caso es Anderson Boscan, del cual antes eran panas. Va a Ginebra, porque hay una denuncia, y él va a decir que no es posible tratar el caso del señor Anderson Boscan como un caso de violación de derechos humanos, de acoso, de hostigamiento, porque él tiene vinculaciones con la mafia. El señor Ricaurte se va a Ginebra a hacer ese trabajo. Entonces, cuando uno ve esas cosas, o se trastocaron los papeles, o estamos en otro mundo, estamos en otra era, pero un personaje nefasto, de calificación muy detestable, como el señor Ricaurte, va a hablar mal de otro periodista en Ginebra. ¿Para qué? Para que le sigan pagando lo que le pagan. ¿Cuál es la libertad de expresión que defiende? ¿Perdón? ¿Cuál es la libertad de expresión que defiende él? Es que él no va a defender nada de eso. Desde hace muchísimo tiempo atrás, él ya no defiende nada. Defiende sus privilegios, sus prestigios ganados en Estados Unidos, no en el Ecuador, frente a agachar el lomo, como lo ha hecho en su momento otros periodistas, como Arturo Torres, que recibe premios de allá, de cosas que uno no se imagina. Entonces agachan el lomo, se inclinan, y seguramente Jaime, Carlita, por decir esto, ya tendremos una alerta de Fundamedios diciendo que hay un ataque en Ecuador indirecto contra el periodista César Ricaurte o contra Cascabelito, que siempre serán los grandes periodistas de este país. Seguramente saldrá una alerta de que yo estoy afectando la honra, el prestigio, no sé qué, y los juicios seguirán. Así que sí estamos, muy mal, pero así estamos. Claro, todo lo que está pasando en este país deja un mensaje muy claro, ¿no? Que hay colegas que lamentablemente toman posturas políticas, y yo diría que la mayoría de los medios tradicionales, que dicen ser medios independientes, entre comillas, han tenido una postura política. En estos días hemos visto acá, en el caso del señor Vicente Arroba, que casi ha cogido un micrófono para defender al gobierno. O sea, ya es de frente, ya ni siquiera les da vergüenza salir y descalificar a los que están en contra del gobierno. Hoy en la mañana lo escuchaba descalificando a Jan Topic, pidiendo una encuesta a través de la línea telefónica para que la gente se pronuncie si está de acuerdo o no que Jan Topic sea candidato. O sea, ¿a dónde ha llegado la prensa de este país? Mira, eso me parece, con todo el respeto del mundo, me parece menor comparado con lo que están haciendo con la conciencia, con la conducta política y moral de la gente. Yo creo que, por ejemplo, si algo deberíamos hablar es del balance de este feriado. Un balance que va por dos lados. El uno, el de las cifras, muertos, heridos, asesinatos, violencia, pérdidas en las empresas, pérdidas en el consumo, afectaciones en la gente que no tiene para estudiar, porque se le va la luz, se le va el internet, etcétera, etcétera. Ese es un balance. Es un balance que, digamos, funciona automáticamente. De eso, obviamente, la prensa no va a hablar. La prensa esta coludida, mafia mediática, etcétera, no va a hablar. Pero el segundo balance es la cero empatía de las más altas autoridades, que son aplaudidas por estos medios, por los Arrobadito, por los Benedetti y otros más, los Payares y demás, que son los que no permiten una discusión y una reflexión sobre lo que está pasando desde el poder político de este país. Cero empatía con la gente. Se asesina a un sacerdote en Ambato y no hay ni una sola expresión de solidaridad. Se secuestra a una alcaldesa, creo que era, o exalcaldesa. Se atenta contra la vida de un seguidor de Pedro Granja y no pasa nada. No pasa nada. Es decir, hay cero empatía de la más alta autoridad de este país. Y mientras tanto les vemos celebrando los Halloween, etcétera, etcétera, que en otros lados del mundo ya casi que es una fiesta detestable por todo lo que implica. Se ve a soldados con cascos con la bandera de Estados Unidos, de Ecuador en el mismo casco, y no pasa absolutamente nada.
Aquí no es que ocurre nada. Y detrás de todo esto lo que hay es construir todas las bases, todos los relatos, todo el guión para desmontar la Constitución de Montecristi, que es el objetivo final de toda la derecha ecuatoriana y particularmente de la Embajada de los Estados Unidos. Aquí Jaime, Carlita y quienes nos siguen y nos oyen, el propósito fundamental es bajarse la Constitución de Montecristi y para eso han construido y han desarrollado una serie de elementos y argumentos que dan lugar a que no hay luz porque la Constitución no sirve. Hay violencia porque no tenemos bases militares. La crisis económica es jodida porque la Constitución de Montecristi es estatista. No podemos importar energía porque estamos impedidos. Los empresarios no pueden invertir porque la Constitución de Montecristi les prohíbe. Lo cual es falso, pero hay mucha gente que se cree. Hay mucha gente que se cree. Hay gente que cree. Eso es terrible. Todos los días repiten la mentira y la gente cree que es verdad, pues, ¿no? Claro. Entonces el objetivo final es bajarse la Constitución de Montecristi, crear una constitución que nos garantice ser la colonia de los Estados Unidos. Poco les falta que propongan que seamos otro Puerto Rico nosotros. O sea, que seamos un protectorado de los Estados Unidos. Y te juro, Jaime, Carlita, esto me da vergüenza decirlo, pero habrá gente que aplauda. Sí. Gente que aplauda que seamos un protectorado de los Estados Unidos al estilo de Puerto Rico y dirán, ahora sí, somos lo máximo, ya no necesitamos visa para los Estados Unidos, ya con el dólar seremos el dólar ya como colonia, obviamente seremos una maravilla. ¿Qué nos falta para ser la colonia de los Estados Unidos? Si ya los soldados se ponen sellos con la bandera de Ecuador y de Estados Unidos, ya por último cambiemos el himno, cantemos el himno de los Estados Unidos, votemos por Harris o por Trump. Ya, seamos eso. Por último, si quieren que seamos eso, y te aseguro que los pelagatos, los hijos bobos y demás, estarán felices, serán felices porque nunca tuvieron patria. Aquí lo que se tiene que saber es que esa gente colonizada mentalmente nunca tuvo patria. Por eso fueron a nacer en Estados Unidos, por eso llevan sus hijos a nacer a los Estados Unidos, y por eso creen que teniendo la nacionalidad de los Estados Unidos son superiores a ti, a mí y a otros, porque nosotros como no somos de ese bando, no tenemos la visa, la residencia permanente, no nacimos en Miami, etcétera, etcétera. Entonces no somos de tercera clase. Y esto me parece que es muy, muy grave porque hay gente que vive condenada pensando que de la única manera que vamos a salir es conculcando la Constitución de Montecristi y adoptando la de los Estados Unidos y adoptando el inglés, el dólar y demás. Porque si fuese que vamos a poner bases militares en el Ecuador y dijéramos, ¿y por qué no ponemos una base militar, por ejemplo, española o inglesa? Y no gringa, dirían, no, que va, no. Solamente los gringos son. Pero ¿por qué no ponemos una base china? Los chinos son mucho más efectivos en eso y no invaden países ni nada. No, ¿cómo nos vamos a someter al colonialismo chino? Eso dirían. Qué cosas, ¿no? Yo escuchaba hace unos días, a veces yo cuando vengo al programa siempre tengo que venir monitoreando a otros medios. Y un periodista decía, gracias a los apagones y al presidente Noboa, las familias del Ecuador se han unido. Esas barbaridades se escuchan. No te rías, que es verdad. No sé si lo vistes. Creo que en el Expreso de hoy hay un editorial de la señora Rosa María Torres del Expreso. Yo también monitoreo a mi modo, no escucho todo, pero leo donde dice que efectivamente se ha podido restablecer esa unión familiar o algo por el estilo. ¿En serio? ¿A dónde nos han llevado, Orlando? O sea, a normalizar las cosas que no son normales, ¿no? Pero, a ver, la pregunta de fondo también sería, ¿por qué toman esa postura? ¿Qué ganan con eso? ¿Qué ganan? Ellos están Pero yo me imagino que están bien pagados, pues yo no creo que eso es gratis. Sí, porque además el relato que tenían antes, cuando hubo en el 2008, si no me equivoco, 2009, apagones con el gobierno de Correa, habría que compararle con lo que dicen ahora. Por ahí circula un video del señor Carlos Vera donde hablaba barbaridades sobre los apagones de aquel entonces. Si le colocas ahora ese mismo video, tendría que el gobierno seguirle un juicio como nos siguen a nosotros las autoridades o los allegados o los acólitos del gobierno. Entonces la pregunta es, ¿o es solamente por plata? ¿Es solo plata lo que les mueve? ¿O es que hay otro manejo que está de fondo ahí y es que no permitirían jamás que un gobierno progresista, soberano, patriótico, integrado a los intereses de la ciudadanía para que no tengamos tantos pobres, para que no tengamos tanta miseria? Eso es.
porque parecería que es lo único que les interesa, que haya una diferencia social donde puedan contratar empleadas domésticas sin asegurarles al seguro social, que tengan pobres para poder decir que efectivamente hay un país que se presta para estas circunstancias, porque la Constitución de Montecristi es la que jode todo, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay te voy a decir con estas palabras, una enajenación muy profunda de periodistas, de ciertos políticos, de ciertos opinadores, que creen que nosotros somos pendejos, que no entendemos la realidad, que somos lo peor del mundo y que cualquier comentario nuestro significa una torpeza intelectual. Para eso se han construido, para eso. Y además, personas como Torres o como otras más creerán que con eso van a tener privilegios y prebendas. Yo me acuerdo, y perdona que haga esta digresión, a la que le invitaba el señor Guillermo Lasso a tomar café, les llevaba, etcétera. Ya creían que con eso ya eran amigos. Por último, ya por poco, que pensaban que los hijos, si eran mujeres, se iban a casar con ellas. Y si eran hombres, se iban a casar con una de las hijas de las... O sea, se dañaron el cerebro, pensando que eran amigos de Guillermo Lasso, que les iban a llevar a sus mansiones a comer, y los a tomar utilizó. café. Esa es la idea de la enajenación. Qué terrible, ¿no? Carlita. Es una lástima. Licenciado, ¿cómo ve usted la no participación o la posible no participación de Jan Topic en esta contienda electoral? Porque bueno, el gobierno trata de la forma que sea de sacar a contrincantes de la papeleta electoral. A ver, yo he hablado unas 2 o 3 veces personalmente con Jan Topic. A mí me parece un tipo sensato dentro de su perspectiva, desde su óptica, desde su mirada del mundo. Me parece que tiene unas posturas con las cuales prácticamente no estaría de acuerdo en un 90%, en un 10% podríamos estar de acuerdo en muchas cosas, y me parece que además por ese 10% nos respetamos mutuamente, hemos conversado en privado, en público, así que creo que es una persona que tiene todo el derecho democrático a participar en estas elecciones. Tiene todo el derecho, como lo tenía Pedro Granja, como lo tiene Luis Daniel Aziza, Carlos Rabascal, etcétera, etcétera. Me parece que tienen todo el derecho a participar. Primera condición, tienen las condiciones políticas, democráticas y legales para participar. Segundo, si efectivamente hay elementos que impidan la candidatura, pues que se los discuta abiertamente y que no sean bajo la sombra, en ciertos cuartos de ciertas oficinas, que se discuta públicamente las razones que tiene para que no participe. Porque si nos ponemos en ese plano, en este país nunca debió haber sido candidato Guillermo Lasso, porque tenía plata en paraísos fiscales y tenía cosas que le impedían ser candidato a la presidencia de la República. Lo sabíamos perfectamente y lo dejaron pasar. Después, el mismo señor Guillermo Lasso, no creo que debió llegar a la segunda vuelta, porque hubo expresiones, pruebas, que además hay gente que maneja datos de que efectivamente no tuvo los votos necesarios para llegar a la segunda vuelta. El señor Daniel Noboa tenía plata en paraísos fiscales, no tiene plata en paraísos fiscales. Pero tiene una deuda con el SRI. A eso voy. La otra parte es, él ha demostrado que tiene poca plata porque pagaba impuestos de $8,000, $5,000. Mientras tanto decía públicamente que es parte del directorio de las empresas Noboa. Si es parte de la directiva de las empresas Noboa, y las empresas Noboa de los Noboa tienen deudas con el Estado, no podía ser candidato. Entonces, claro, con Jan Topic, todas las de ley, todo encima. Y si tiene que no ser candidato por estas causas, pues que la ley lo diga, que lo digan explícita y abiertamente. Pero los que no tuvieron la legalidad y la legitimidad para participar y después ganaron, que no hablen muy duro, porque efectivamente ellos no están legitimados dadas las condiciones que por boca propia la expresaron. Tengo representación en el directorio, tengo tantas empresas. Si no me equivoco, el señor Daniel Noboa tenía una empresa de espectáculos, que no me acuerdo ahora, que nunca ha dado plata, no ha rendido cuentas al fisco. ¿Y entonces dónde sale la plata? ¿De dónde tiene la plata él? Su esposa, que tampoco rinde cuentas porque no tiene aparentemente plata. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde tienen tanta plata que no la declaran? Entonces son preguntas que se tienen que hacer porque son personajes públicos, son personajes con responsabilidades públicas. Volviendo entonces al tema de Jan Topic, la pregunta es, ¿por qué no le interesa al poder, a este poder, con los Arrobadito, con los Benedetti, con toda esa gente, por qué no les interesa Jan Topic? Precisamente porque no es de la mafia, no es de su mafia.
no es de su grupo, no es de su sector. Y entonces creen que como ha bajado notablemente las encuestas del señor Daniel Noboa, el único que podría ganarles para pasar a una segunda vuelta, si habría una segunda vuelta, es Jan Topic. Y si llegara, digamos, en el hipotético caso de llegar al poder el señor Jan Topic, les va a cobrar todo esto. Se les va a cobrar todo esto. Porque así se mueven ellos. Se las va a cobrar. Yo solamente le pido a la audiencia que, si tiene paciencia, revise lo que decía Jan Topic de Daniel Noboa. Cuando yo le hago una pregunta y le digo, ¿cómo la ven? ¿Cómo ustedes ven en su clase social, en sus círculos sociales, económicos, empresariales? ¿Cómo le ven al señor Daniel Noboa? La respuesta me dejó frío. ¿Sabe lo que dijo? Palabras más, palabras menos, o en síntesis dijo, es nadie. Es un nadie. Así lo dijo. Entonces, por supuesto que hay unas disputas. O sea, hay fricción entre el mismo círculo económico y social que manejan ellos. Exactamente. Porque se juegan por esos intereses. Así es. Entonces, me parece que esa es una disputa en las altas élites o en las élites en general, porque tienen que tener el control del Estado. Entonces, para eso tienen medios de comunicación, tienen acólitos, tienen gente que está muy sometida a esos designios y por supuesto no le dejará. Pero aquí en este país puede pasar todo. Si no le deja participar a Jan Topic, ¿cuál es la otra alternativa? ¿La única va a ser Daniel Noboa? No creo yo. No creo eso. Aquí puede pasar, para sorpresa de muchos, cuando dije esto me dijeron que estaba loco, dije, puede pasar a segunda vuelta señor Henry Krofle. Porque el Partido Social Cristiano tiene un aparato y tiene además el control de ciertas zonas que le permiten tener una cierta incidencia también incluso en el control electoral. Si no, ¿cómo se entiende que el apoyo que le dio el Partido Social Cristiano a Guillermo Lasso le permitió pasar a segunda vuelta y después ganar a Andrés Arauz? ¿Cómo se entiende que el señor Daniel Noboa, con el apoyo del Partido Social Cristiano en su momento, haya tenido las alianzas y haya podido llegar como llegó? Porque yo estoy convencido, aquí no es cuestión de elucubración ni nada, que en el 21 el que ganó fue Andrés Arauz. Ganó Andrés Arauz. Estoy convencido de eso. Y habría que averiguar la auditoría que en su momento hizo la Contraloría con el señor Pablo Celi, ¿dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar esa auditoría que hizo la Contraloría de las elecciones del 2021, donde se detectaron graves irregularidades en primera como en segunda vuelta? O me pregunto, y esta pregunta en voz alta podría generar otras inquietudes, ¿por qué le metieron preso al señor Pablo Celi si era parte de su grupo? ¿No será acaso que él tenía información que podía en su momento utilizar sobre el resultado electoral del 21 en primera y en segunda vuelta? Esas son cosas que tienen que investigarse en este país, pero claro, como se trata de Orlando Pérez, Ecuador en directo, el que están hablando de estas cosas, dirán, no, eso ya es pura especulación y es puro conspiracionismo, puro, exacto, es lo único que dirán. Bueno, nunca hemos podido confiar en la transparencia de los resultados del CNE, ¿no? Y ahora más que nunca es cuestionado por la relación laboral que hay de familiares de quienes dirigen el CNE con el actual presidente Noboa. Hay que preocuparse por la transparencia de los resultados, y lo digo en términos de que vivimos una crisis energética y yo creo que a muchos de los ecuatorianos nos preocupa un apagón en plenas elecciones. Un apagón informático, un apagón electrónico, un apagón de cualquier tipo podría ocurrir tranquilamente y ya sabemos para dónde apuntarán los resultados, hacia dónde se inclinará la balanza y la supuesta vocación democrática de los ecuatorianos se verá plasmada de otra manera que no es la propia. Aquí de la única manera que se puede resolver el asunto es generando la unidad de los sectores progresistas y patrióticos, y sobre todo patrióticos, donde puede haber gente de centro derecha, de centro, de izquierda, porque este país no puede seguir así. Pero ¿cómo generamos esa unidad en estos momentos? Cuando tenemos una papeleta de 17 candidatos, 16, quizás 17, pero cada uno está peleando un espacio. Porque a mí me parece que, por ejemplo, cuando se planteó la unidad de las izquierdas, lo decía también Agustín Buruano de Lara en una entrevista que le hice, no fue precisamente, no tenía que ser un acuerdo electoral, tenía que ser un acuerdo patriótico para salvar este país. Y yo creo que este momento, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Partido Socialista que se queda sin candidato con la renuncia de Pedro Branca? Obviamente tendría que apoyar a Luisa González, no tendría otra opción más que esa. El señor Leonidas Issa no tiene los números para eso. ¿A quién tendría que apoyar? Pues a Lisa González, que tiene los números para eso. El señor Rabascal, que no tiene los números para ni siquiera alcanzar el 3% ni el 5% de los votos que necesita, incluso hasta para mantener el registro electoral de su partido,
tendrán que apoyar a Luisa González y tener un acuerdo patriótico, digo, insisto, patriótico, que apunte a recuperar algo, la economía, no va a ser de todo, salvar ciertas instancias, acabar con las mafias políticas y criminales que están incrustadas en el gobierno, que están incrustadas en el sistema judicial, etcétera, etcétera, porque eso es cierto, pues, o sea, el propio Daniel Noboa lo ha dicho, y esto sí hay que aclararlo, el propio Daniel Noboa dice que las mafias se han tomado el Estado y el gobierno. Si él está al frente del gobierno y reconoce que eso ha pasado, ¿qué ha hecho para eso? Entonces, un programa de izquierda, progresista o patriótico, digámoslo así, patriótico, para recuperar este país, para poner a la gente a discutir temas fundamentales, para que tengamos energía eléctrica, para que se acabe con el crimen organizado, con el lavado de activos que beneficia a los bancos, también ese acuerdo debería ser firmado por Rabascal, Isa, Pedro Granja, el señor del MPD, etcétera, para que apoyen a la candidatura que puede llegar o puede incluso ganar en primera vuelta. Y de la única manera de que no haya condiciones de fraude es que la diferencia entre primero y segundo lugar sea suficientemente holgada para que no haya discusión alguna y no se roben los votos. Correcto. Licenciado, bueno, ¿cómo ve usted a Daniel Noboa en torno a dejar su cargo para ir a elecciones en enero, ¿no? Que es oficialmente cuando empieza la campaña? Porque está como muy calladito, como que no sabemos ahí el gobierno qué trama. La señora Verónica Abad también está bastante callada en estos tiempos y ya falta muy poco para aquello. Es que yo no creo que necesariamente ni Abad, ni Noboa, ni nadie tiene que hablar. Para eso tiene quien les da hablando, como se dice acá en Quito. Sí tienen quien les da hablando. Para eso tienen a Carlos Vera, tienen a Robadito, tienen a Benedetti, etcétera. Y tienen una cantidad de trolls y de aparatos propagandísticos que son fuertes. Es decir, ahí hay un troll ahora que no me acuerdo cómo se llama, que tiene 200,000 seguidores, pero que parece efectivamente del gobierno, donde dicen que posiblemente él provoca una constituyente. Entonces, no necesitan hablar. Y les digo, efectivamente no necesitan hablar porque ya tienen quien habla por él. Tienen todos los días voceros que hablan por él. La pregunta es, ¿hablan en función de que coordinan y establecen ciertos parámetros? La señora Irene Vélez se reúne con ellos, les pasa las matrices argumentales para que hablen por eso, porque a mí me han llegado esos rumores, y digo, como rumores, no sé cuán ciertos sean, de que hay unas matrices argumentales que pasan, esto se habla, esto se dice, esto no se toca, hay que hablar de esto, hay que hablar del otro, a todos esos medios, incluidos los que aparecen como que fuesen críticos. Cuidado con hablar de estos temas porque eso levanta, ¿no?, la imagen de la Revolución Ciudadana. Cuidado con tratar estos otros temas porque pueden poner a Rafael Correa como protagonista de la política de nuevo, etcétera, etcétera. Y no solo a nivel nacional, ojo, eso es a nivel internacional. Hay periodistas extranjeros que dicen, nos mandan unos mensajes ahí diciendo que estos son los temas que se deben tratar. ¿Cómo así les mandan a los medios internacionales de Colombia, de Estados Unidos, de Perú, de Argentina? Les mandan eso, no sé cómo funciona esa vaina. Yo nunca había oído que les manden ciertas líneas argumentales a los medios internacionales para que hablen de lo que está pasando en el Ecuador. Tan es así que los temas de Ecuador, fuera del país, solamente se entienden por medios internacionales alternativos a los tradicionales. Y por eso, incluso hasta la CNN con el señor Fernando Rincón, a ratos ya no saben qué decir porque creen que están confundidos, se lo están confundiendo. Entonces, digo, esto es un problema estructural. Lo que va a pasar en enero es muy, muy importante. Todos debemos estar listos para que fraguen una acción legal, penal o como sea que le llamen, para evitar que la señora Verónica Abad asuma el poder y también para permitir que el señor Daniel Noboa haga campaña sin dejar la presidencia o sin pedir licencia. Preparémonos para eso, estemos listos para eso y veremos cómo se activan, se aceitan todos los mecanismos y todos los tornillos de la maquinaria ideológica propagandística para que se justifique y digan, sí, ¿cómo vamos a dejar que el señor presidente le encargue a esta señora? O para que esta señora o vaya presa, o se quede en el exilio, se quede refugiada en Turquía, donde pueda, y no tenga posibilidades de volver al Ecuador a asumir el cargo de presidente encargado. Correcto. Orlando, ya en la recta final de este programa, la marcha que se dio el jueves pasado, 31 de octubre, que tuvo poca difusión, pero de alguna manera se autoconvocaron ese mismo día para el 15 de noviembre.
Sí. ¿Qué va a pasar con esa marcha el 15 de noviembre? ¿Tal vez va a ser más multitudinaria? A ver, yo creo que además una de las crisis políticas una de las manifestaciones de la crisis política que vive el Ecuador tiene que ver también con el comportamiento de las organizaciones sociales, de los gremios, de las universidades. Salvo muy contadas excepciones, no vemos una activa presencia, ya no vemos la participación de la Universidad Central, la Andina, la Politécnica, etcétera. Lo que pasó en Cuenca es muy, muy significativo, pero todavía es muy poco. Ojalá esta expresión sea motivo para pensar en una forma de resistir en primer lugar, segundo, para que no se siga atentando contra los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas, para que se generen otras condiciones de vida, pero no tengo muchas esperanzas. La verdad es que si puede haber una manifestación, ojalá sea buena, contundente, pero a mí lo que me preocupa, te digo, es el comportamiento de la gente que se ha dejado lavar el cerebro, que se ha comportado de una manera un poco extraña, pensando que acabando con la Constitución de Montecristi, ocultando a Rafael Correa en la campaña electoral, ya es suficiente como para vivir mejor. Eso me parece que es una enajenación terrible, terrible, que es lo que pasó en Argentina también. Es decir, creer que llega Milei y se va a resolver el problema y ya sabemos dónde está la situación. Entonces me preocupa mucho eso. Hay gente que dirá, déjennos trabajar. Sí, déjennos trabajar, pero sin luz. Y la otra cosa es que han hecho una campaña tan fuerte de desprestigiar la política que la gente cree que una expresión mínima de rechazo a las políticas del gobierno ya se considera como política, y como es política, entonces no hay que hacer nada de política. Entonces, es muy preocupante. Aquí tiene que ver mucho, te digo, también el comportamiento de la academia, de los líderes de opinión, gente que genera opinión, y también el comportamiento de la gente que su angustia, con su desesperación, lo que menos quiere es estar en este país. Aquí hay un sentimiento muy grande de la gente se quiere ir. Es decir, correcto, la mayoría de gente del país, y allá, literalmente, que se jodan. El que pueda irse, que se vaya, el que pueda conseguir dónde estar fuera del país, ya se salvó, pero ya, punto, se acabó. Entonces también es una situación crítica que se parece muchísimo al 98, al 99, antes de la crisis bancaria, financiera y demás, donde la gente lo que menos le importaba era la política y por eso pudieron hacer lo que hicieron, es decir, vender bolas de humo pensando que con la dolarización nos salvábamos. Dijeron que con la dolarización íbamos a estar mejor, ¿se acuerdan? Los que se acuerdan, dijeron que la dolarización nos iba a poner en el pedestal prácticamente de la economía, y aquí está la situación. Como vino Correa y cambió las circunstancias políticas, dicen que ahora la culpa es de Correa, no de la dolarización. Cualquier cosa es culpa de Correa. Sí. Un poco más y le echan la culpa del feriado bancario también a Correa, ¿no? Y es que no han dejado de mencionarlo. Que el que creó o sea, es que es increíble que desde los pelagatos y demás dijeron que eso del feriado bancario fue una construcción propagandística del correísmo. Eso dijeron. Acuérdate que incluso sacaron artículos, investigaciones supuestas de que todo eso del feriado bancario no hizo daño a la economía y que fue la avenida de Correa la que construyó la estructura ideológica maldita del feriado bancario. Que al contrario, imagínate que el líder que salvó este país se llama para ellos Yamil Maguad. Para ellos es Maguad un salvador de la patria. ¿Y por qué está Él nos fuera? salvó de haber caído en eso, como en su momento era un salvador de la patria León Febres Cordero. Entonces, no es que no le han echado la culpa, sí le han echado la culpa a Correa o a todo el conjunto de pensadores, de gente que pensábamos en ese momento que el feriado bancario fue lo peor que le pudo haber pasado a este país, pero ahora no. Para ellos, pasando por algunos editorialistas del Universo, fue lo mejor que le pudo haber pasado a este país. Qué barbaridad, ¿no? Finalmente, Orlando, 7 puntos ha caído Daniel Noboa durante esta crisis energética. Si sigue la crisis hasta diciembre, ¿cuántos más podrá caer? Seguramente creo que son más de 7. Hay gente que trabaja en esto de métricas y estadísticas. De acuerdo a dice Iván que Sierra, ser... ¿no? Son 7 puntos, ¿no? ¿Ah? De acuerdo a Iván Sierra, de Sí, negocios te digo, y pero eso es estrategias. como... Pero a ver, ¿por qué te digo esto? Porque cuando hacen las preguntas cruzadas que llaman los expertos, es decir, tú dices, tú le crees a Daniel Noboa, digamos que el 30% le cree ahora, ya, ha bajado de 40 puntos, ha bajado 10, ya, perfecto. Pero cuando le ves las preguntas cruzadas de quién es el responsable de la crisis, a quién no votaría nunca más, etcétera, etcétera, esas preguntas cruzadas prueban que es mucho más.
Es decir, ahí sí caen notablemente, porque normalmente la gente también suelta cualquier cosa, pero cuando le haces unas repreguntas y en los focus group les haces otro tipo de planteamientos, las cosas cambian. Y esto ya pasó. Acuérdate que en la consulta misma de Daniel Noboa y en la consulta de Lasso, daban por hecho que las cosas estaban súper bien. En la consulta de Lasso la caída fue estrepitosa. Claro. Y si Lasso hubiese sido propuesto candidato a esa ocasión, se lo acababan. Entonces también hay unos cruces, digamos, en métricas y en análisis estadístico, que tienen que valorarse más allá de apoya, no apoya, cree, no cree, votaría, no votaría, que creo que es muy básico. Me parece que para nuestro entendimiento, para nuestra forma de ver las cosas, es muy básico. Creo que puede ser más, pero no dejo de pensar que tienen una capacidad económica, un aparato ideológico, propagandístico muy fuerte, que puede también trastocar y cambiar la situación en diciembre cuando se bajen un poquito ya los cortes de luz. Orlando, quiero agradecerte de mi parte, Carla. Queremos agradecerle, sí, bueno, y estaremos atentos, ¿no? Nos deja bastante atentos a lo que pueda pasar. Nos preguntamos, ya para finalizar, ¿será que puede ocurrir algún hecho que conmocione nuevamente las elecciones dentro de la política ecuatoriana? ¿Un asesinato? No sé si un asesinato, pero ¿podría ocurrir algún hecho? Yo no sé si son tan evidentes que de pronto detengan a Fito, que de pronto extraditen a Jorge Glass a los Estados Unidos, que de pronto haya una catástrofe generada en algún lugar del país. Es decir, se podrán inventar todo ese tipo de cosas. Yo le decía en una entrevista al presidente Correa que eso, por ejemplo, de la extradición a Jorge Glass, no me sorprendería. No me sorprendería que en enero, faltando 8 días, 15 días para las elecciones, de pronto surge la idea de que Jorge Glass va a ser extraditado a los Estados Unidos y con eso además van a llevarse a un montón de gente de la Revolución Ciudadana. Que aparezca Fito o que aparezca muerto un tal Fito, que aparezca por ahí y que gracias a eso ya nos libramos del narcotráfico, o que hay una catástrofe, o que de pronto haya unas medidas económicas para que nos permitan gastar la plata, no cobrar impuestos, etcétera, cualquier cosa. O se tomen otro canal. No pasa de cualquier cosa, ¿perdón? O se tomen otro canal de televisión. Exactamente. Cuando se celebre un año de la toma del canal, se tomarán otra cosa y dirán que el Ecuador ya está prácticamente a punto de la quiebra y que hay un único salvador para eso. Bueno, hay que estar preparados y atentos para todo, en todo caso, licenciado, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? De los ecuatorianos, estar muy atentos. Así es. Gracias a ustedes por esta invitación a pensar en voz alta. Gracias, Orlando, por tu tiempo en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. Gracias, un abrazo. Ok, Orlando Pérez, periodista y escritor, conversando con nosotros aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Gracias, Orlando.